Muy buenos días, sean todos muy bienvenidos a la charla sobre libertad de expresión y sus amenazas en Chile. Hoy contamos con una invitada de lujo, la periodista y columnista Pilar Molina, quien cuenta con una extensa trayectoria en esta materia. Actualmente pueden leer sus columnas en el medio chileno El Líbero. Pero antes de comenzar, quiero agradecer a la Fundación Jaime Guzmán como a Juventud LAC por la oportunidad de moderar esta charla, la que se enmarca en los diálogos nacionales que se están realizando a lo largo del continente americano. Estos diálogos son la antesala al 12º Foro Juventud y Democracia, como también a la Cumbre Iberoamericana que se realizará en República Dominicana en marzo de 2023. Pero antes de empezar con Pilar y presentarla formalmente, el director de formación de la Fundación Jaime Guzmán, Claudio Arqueros, dará también una bienvenida a los presentes. Así que, Claudio. Yo me quiero sumar a los agradecimientos de Daniela a Pilar por una vez más comprometerse y tener la deferencia de aceptar comprometida profesional y humanamente con la Fundación Jaime Guzmán y por causas como las que vamos a discutir hoy día, que es libertad de expresión. Un momento bien complejo. Bueno, agradecer directamente, Pilar, muchas gracias nuevamente por aceptar esta invitación a la Fundación Jaime Guzmán. Viernes, febrero, sabemos lo que eso significa en nuestro país, de modo que vayan doble agradecimiento. Bueno, sí, mira, la libertad de expresión es algo curioso, porque yo solamente, a mí me despierta mucho interés desde el punto de vista que parece bien contradictorio que en un mundo tan pluralista, desde el punto de vista que se nos han caído los metarrelatos y estamos abiertos a los hipertextos, a las hiperinterpretaciones. Miren cuántas se hicieron solamente sobre el texto constitucional, ¿no? Con las intenciones que haya tenido cada una, pero en un momento donde se supone que vivimos un desborde de pluralismo, de identidades, surgen a la vez conflictos derivados de un déficit, digamos, de libertad de expresión o porque se asedia la libertad de expresión. Yo solo voy a recordar a propósito de esto y porque nos puede tocar y porque Pilar tal vez debe recordarlo mucho mejor que yo, la famosa A Letter on Justice and Open Debate, ¿no? Que se publica por ahí por julio del 2020 y a la que después también participan intelectuales de nuestro país, ¿no? En la que se preguntan en una carta si es que nosotros vivimos una nueva era de intolerancia y a ellos responden, bueno, esta carta que yo les digo que aparece en la revista Harper's genera reacciones en nuestro país y Cristian Barken, Hugo Herrera, Agustín Esquella, se hicieron parte de la discusión. Entonces, esto es un problema que ya el mundo cultural, el mundo intelectual, no solamente digo desde el periodismo, se lo ha tomado bastante en serio y sobre el cual hay que reflexionar. En Chile hemos entrado en diferentes facetas a problemas, a conflictos que tienen que ver con la libertad de expresión, a gente que se busca callar bajo métodos dantescos, bajo métodos que también son antidemocráticos. En fin, es un tema largo, digamos, es un tema muy profundo y por eso hemos invitado a Pilar con su vasta trayectoria, Daniela ya lo describió, como periodista para que nos hable de este tema. Yo solo quería introducirlo con este par de reflexiones y dejar el micrófono a Pilar. Muy bienvenida y gracias a todos por estar conectados. A ti, Claudia. Muchas gracias, Claudia. Bueno, ahora damos inicio a la exposición de nuestra invitada Pilar. Les cuento que Pilar es periodista de la Universidad Católica, tiene un máster en comunicación estratégica. Gran parte de su trayectoria se desarrolló en el medio chileno El Mercurio. También tiene hartas participaciones en programas de televisión de corte político, fue presidente del directorio de TVN, escribió también un libro que tuvo mucho éxito, que se llama Detrás de la Derrota, y como ya les comentaba, actualmente es columnista en El Líbero. Yo invito a que lean sus columnas, ¿cierto? Semanalmente está escribiendo sobre distintos temas de coyuntura nacional. Y antes de darle la palabra a Pilar, quiero recordarle a todos los presentes que en la caja de preguntas y respuestas ustedes pueden ir realizando sus preguntas para que después de la exposición de Pilar, nosotros vamos a abrir una pequeña ronda de preguntas y vamos a elegir algunas de ustedes y le vamos a abrir el micrófono para que estén atentos. Así que Pilar, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. El micrófono es todo tuyo. Muchas gracias a ustedes. Para mí es un gusto estar hoy día
con la fundación y feliz de colaborar cada vez que yo pueda, sobre todo con gente joven, que de repente vale la pena transmitir experiencias, porque no hay que esperar que se vivan los años para adquirir los conocimientos. Yo creo que gran parte de los problemas que tenemos hoy día no los tendríamos si los padres le hubieran transmitido, por ejemplo, a las generaciones del Frente Amplio lo que vivieron ellos, para no repetir la historia. Bueno, no hay libertad de prensa si, digamos, no hay democracia sin libertad de prensa. Eso es una premisa. Tienen que haber poderes independientes de justicia. No puede haber influencia del Ejecutivo ni del gobierno de turno en la forma en que se juzgan los delitos o en que se enfrenta la libertad de prensa, porque es la mejor manera de que no exista. Vamos a tratar después un poco qué es lo que pasó, qué es lo que ha pasado últimamente en Chile, pero antes quiero decirles que hay otros peligros aparte de los políticos y también tienen influencia política, que nosotros necesitamos medios sustentables, y hoy día está pasando que los medios tradicionales no están siendo sustentables por las grandes plataformas tecnológicas que además transmiten las noticias sin pagarle, y yo veo ahí un decaimiento fuerte en los medios tradicionales. Estoy pensando en prensa escrita, más que en la radio es sustentable en general, y eso va a ser una pérdida y una preocupación para la libertad de expresión, lo cual no significa que esté proponiendo crear medios controlados o financiados por el Estado. La CIP y 7 organizaciones definieron el año pasado como el año trágico para la libertad de prensa. La CIP es la Sociedad Interamericana de la Prensa. Hubo 42 periodistas que fueron asesinados en 10 países. Se exiliaron 29 periodistas por la persecución política y se encarcelaron más de 15. Y dos de ellos estaban dentro del board de la CIP. Nicaragua, Guatemala, México la llevan, ¿eh? Son decenas de exilios, encarcelamiento, medios forzados a cerrar, cientos de periodistas que siguen desaparecidos y en la impunidad. Las 7 organizaciones que declararon el año pasado como el año trágico de la prensa, o sea que es bastante grave lo que estamos viviendo, dicen que hay tendencias que se repiten en los distintos países de América Latina: El Salvador, Venezuela, Nicaragua, Cuba, Guatemala. Una retórica antiprensa muy fuerte, que lo adquieren en sus discursos oficiales. Entonces están siempre hablando en contra de la prensa, lo cual hace un ambiente permisivo para poder actuar en contra de los periodistas. No se olviden que hoy día además en América Latina tenemos un problema heavy de narcos, que nosotros lo estamos empezando a sufrir también en forma muy fuerte. Entonces no son los periodistas, no son los políticos los que matan a los periodistas, normalmente son intereses también narcos, guerrilleros y de esa índole. Una segunda tendencia es la desinformación, que busca desprestigiar la labor de la prensa y que mina la confianza. Entonces te ponen en duda hasta los resultados electorales. Muchas veces para la prensa salir a desmentir a las autoridades es un problema. Tampoco funcionan los mecanismos de protección, porque muchas veces los gobiernos, cuando actúan en contra de los periodistas, procuran que sean procesados en tribunales casi ad hoc, son tribunales amigos. Y por eso se explica que hayan tantos periodistas que se tienen que exiliar dentro de América Latina o que los matan. Y hay una práctica que hoy día, que nosotros, por lo menos que yo sepa, no está vigente en Chile. Sí, yo veo que hay muchos bots, que cuando tú tuiteas te cae una cantidad de bots encima y que son muy similares y son gente que tiene 70 seguidores, 80 seguidores y son todos en la misma onda. Pero es la vigilancia y el espionaje de los periodistas, lo cual significa que no puede existir periodismo de investigación porque se apoderan de las fuentes, se meten en sus computadores, en sus celulares. Es un verdadero acoso. Y después hay armas judiciales, por ejemplo, la difamación. Siempre usan, pero hay una nueva arma judicial, que es la de que han dictado nuevas leyes con la excusa de abordar los delitos de ciberseguridad, la fake news, la incitación al odio. Se ha incrementado mucho el uso de la difamación civil, donde alegan daños desproporcionados. No se olviden que en Venezuela
el régimen de Maduro en el año 2021 expropió el Nacional porque el diario no pudo pagar la multa de $30 millones al que fue condenado por informar que Diosdado Cabello, que es el segundo del régimen chavista, es investigado por Estados Unidos por sus nexos con el narcotráfico. Solo esa información le significó perder a sus dueños el diario, pasó a manos del Estado. Hoy día Nicaragua la lleva, ¿no es cierto? Quitó el año pasado las instalaciones a la prensa confidencial y 100% noticia, no permite el ingreso de periodistas que se exiliaron, hay periodistas presos. En México AMLO se ha convertido en un enemigo de la prensa libre. Él habla todos los días, tiene largas conferencias y es muy hostil con la prensa. Y a cualquier periodista que se le ocurra publicar algo, por ejemplo, una investigación donde no acusa, sino que se pregunta por qué el negocio de hijo de Amnon o por qué está viviendo en Estados Unidos, qué es lo que está haciendo, él ha sido verdaderamente hostil y eso facilita después la persecución, se le ha dicho hasta el cansancio y que maten a los periodistas. En la ola contra los periodistas en México es muy fuerte. Dicen que muchas organizaciones que es el país más peligroso del mundo para ejercer el periodismo. Imagínense, más peligroso de lo que podría ser Siria o Ucrania hoy día. Y la guerra contra la violencia sistemática contra la prensa comenzó en 2006 con la abierta guerra contra el narcotráfico del presidente Felipe Calderón. Hoy día tenemos un país dividido, muy polarizado. Y el año pasado fue terrible. Mataron en 2 meses 5 periodistas, que eran directores de medios, editores. Y hay una alta impunidad, por supuesto, y una fuerte autocensura como medida de protección, que eso es lo que te ocurre cuando hay muchas restricciones a la libertad de expresión y cuando hay impunidad, lo que termina ocurriendo es que o eres héroe y te estás sacrificando o te autorrestringe. El año pasado en Venezuela, a su vez, se cerraron 78 emisoras de radio por la ley del medio. Y Cuba, bueno, no vamos a hablar después de 63 años de dictadura, pero el panorama de América Latina es terrible y hemos visto todo tipo de tácticas y técnicas para inhibir la libertad de expresión. Acuérdense incluso en la época de los Kirchner, cuando hubo problemas con el papel para que pudieran publicar. Entonces, había problemas con la importación de papel para el diario La Nación y el Clarín. Y han tenido siempre una guerra contra la prensa escrita tradicional. Bueno, ¿cómo andamos por casa? El presidente Boric ha dicho que la democracia se fortalece con la pluralidad de los medios, con medios que incomodan al poder. Pero lo que uno ha visto es que más se incomoda con los medios, con los periodistas, es el presidente Boric. 3 ejemplos. En el periodo de campañas presidenciales de este mandato, en el año 2021, o sea, hace un año y tanto, Boric tuvo un momento muy terrible con un periodista de la radio Bio Bio, quien le preguntó en un debate sobre la fecha en que se había realizado el test de drogas. ¿Se acuerdan que en esa época fue muy importante y se convirtió en un tema si él consumía o no consumía drogas? Y él dijo que se había hecho un test de droga, el de orina, no el de pelo, que es el que te hace un tracking de meses para atrás. Y el periodista le dice que ve una incongruencia porque había declarado también que tenía COVID, entonces ¿cómo se había hecho el test de droga? Bueno, Boris se le tiró encima, bajó del estrado y le dijo que era un irresponsable. Tuvo un comportamiento muy matonesco y después se disculpó, como lo hace siempre, que tiene actitudes que son como muy matonescas y después se disculpa. Después, en abril, ya estaba presidente, en una rueda de prensa estaba un consejo de gabinete, un periodista de La Tercera, una periodista, le preguntó sobre las críticas internas que habían en su coalición, porque él estaba tomando una opción por el apruebo en el plebiscito de entrada. Boric la ridiculizó y le preguntó cuál era su fuente. Imagínate que la periodista le va a preguntar al presidente, le va a responder al periodista cuál es su fuente. Bueno, y hubo, por supuesto, un coro de burlescas risas, que es algo que lo han usado más de una vez, y tienen que imaginarse lo que significa para un periodista que estén todos muertos de la risa, los ministros al lado, y el presidente, que se convierte entonces él en el dueño del circo, y todos se pliegan, y tú quedas como una infeliz.
es muy inhibitorio de cualquier pregunta, de cualquier cuestionamiento, este comportamiento. Y por algo lo hace. Después, en una rueda de prensa en Peñalolén, en julio del año pasado, él estaba firmando las constituciones, constitución que no fue aprobada, el borrador de constitución, y le preguntaron a Camila Vallejo si era legítimo que el presidente Boric estuviera autografiando dichos textos. Y lo que pudimos ver fue como el presidente, atrás había un grupo de pobladores, siempre hacen estas puestas en escenas, donde ponen pobladores, donde están todos los ministros, está él, él oyó que una pobladora decía, una vecina, decía que esto era una cuestión ridícula, y lo que sale en la imagen es como él la empuja al micrófono y pide que ella responda. Bueno, entonces la vecina respondió que esto era una pregunta ridícula, que estuvieran preguntando por autografiar, no tenía nada de ridículo. Un borrador de constitución que además fue rechazado. Bueno, todos de nuevo, todo el coro riéndose, todas las ministras, el presidente Boric, de nuevo, el periodista es expuesto al ridículo. Lo que hay es una línea coherente frente a los medios de comunicación por parte de Apruebo Dignidad, que son el Frente Amplio y el Partido Comunista. Ellos no se han equivocado. Nosotros podemos no tener clara cuál es la línea, pero queda muy gráfico en lo que fue el programa de gobierno de Apruebo Dignidad, en la propuesta de la Convención Constitucional respecto a los medios, que fueron las ideas de Apruebo Dignidad las que se impusieron, donde el socialismo democrático hizo de comparsa, porque les dio el quórum para aprobarlo, y el informe reciente de una mesa que encargó el gobierno a 3 universidades estatales, donde hace propuestas, de nuevo, que son todas que apuntan al control de los medios. Las ideas matrices del programa del gobierno de segunda vuelta del presidente Boric, que es el de Apruebo Dignidad, propone desarrollar un nuevo sistema de medios públicos más robusto que el actual, que incluya, por supuesto, televisión, radio y multiplataforma, para reflejar las expresiones de diversidad, que fomente paridad de género, la interculturalidad, y consulta incluso medios dedicados a los pueblos originarios en sus propias lenguas. Y una provocación que tienen ellos siempre, porque el control va siendo total, medios regionales, locales y comunitarios, o sea, van bajando, atendiendo su diversidad de plataformas, así como modelos de gestión y administración municipales, comerciales, comunitarios, de pueblo originario y universitario. Imagínense fortalecer el pluralismo a través de promover todo esto que al final como se supone y como lo dice el programa, termina siendo financiado por el Estado. Y el programa del presidente Boric supone asegurar una distribución equitativa de frecuencias de radio y televisión, que exactamente, y la descentralización de la distribución en prensa escrita a través de una ley, que es lo que está proponiendo hoy día por lo demás la ley, esta mesa de medios, que es que también haya cuotas, que el avisaje estatal se distribuya por cuotas. Este pauteo a los medios que pensaron que iba a ser muy fácil, se inmediatamente aterrizó cuando ganaron las elecciones, estaban instalados en la moneda. Y no sé si se recuerdan, cuando en marzo, a días del cambio de mando, la ministra Ixchia Siches junto a Vallejo, que es la vocera, anunciaron la elaboración de un manual de prensa, algo súper grave que lo anuncia la ministra del Interior y la ministra de la Secretaría General de Gobierno, que entre otras cosas lo que iba a dar una pauta de cómo había que abordar el tema y referirse al pueblo mapuche. No se olviden que en esa época la ministra del Interior hablaba del Gualmapu, que después dejó de hablar del Gualmapu, porque Argentina le pidió que no hablara del Gualmapu, porque eso los involucraba a ellos también en un tema de soberanía, y que hablaba de presos políticos mapuche, como hablaba la ministra Vega, Janet Vega. Y por supuesto que en el sur no había terrorismo. El presidente Boric se demoró muchas veces en reconocer que había actos terroristas en el sur. Entonces, este manual al final no prosperó porque en realidad se engolosinaron. Pensaron que la cuestión iba a ser muy fácil, pero esto fue muy cuestionado. Después, el último informe de los medios de comunicación que le encargó a las 3 universidades estatales elegidas a dedos por el gobierno, lo quiero ver antes de lo que pasó en la mesa, de lo que pasó en la Convención Constitucional, porque esto es lo más reciente. Es más amplitud, más voces, más democracia, por supuesto que se llama el texto. Todo fue recién entregado el 20 de enero. La Asociación Nacional de la Prensa se negó a participar por razones muy obvias, porque primero lo organiza el gobierno,
elige a dedo las universidades que van ahí y 3 pone los temas. ¿Qué más querís? O sea, es una cuestión dirigida para un resultado y que es la forma que el gobierno utiliza para imponer los temas que ya los perdió en la Convención Constituyente. Entonces ahora viene, como se supone, desde el área académica, porque queremos, como dice el título, más amplitud, más voz, más democracia, imposible más lindo. Pero es un origen político y lo dio a conocer que lo iba a hacer el presidente Boric en la cuenta presidencial del 1 de junio. Entonces, una forma de reponer el programa de Boric y de reponer lo que no lograron a través de la Convención Constitucional. Entonces, recomienda recursos para el Estado para fomentar la creación de medios locales, regionales, comunitarios. Fomentar esto no es una acción del Estado, no le corresponde. Promover la interculturalidad y la perspectiva de género. Recomienda financiamiento estatal de medios de distintos grupos, incluyendo comunidades de pueblos originarios, migrantes, comunidad LGTBIQ+. Cambios educacionales coordinados por la Secretaría General de Gobierno para educar la relación con los medios. Cuando se mete el Estado, vamos mal. La implementación desde el Estado de orientaciones de diversidad cultural y enfoque de género para los medios e incluso acreditación de las carreras de periodismo. Después, sin importar como que los medios, como si el Estado hoy día avisara, cuando pone aviso, porque tiene el deber de informar a la opinión pública sobre los subsidios, sobre las políticas públicas, sobre las licitaciones. Bueno, pues lo que proponen entonces es el cuoteo para asegurar la participación de todos los medios de comunicación en la repartición de los recursos estatales, comillas, asegurar la participación y a nivel, por supuesto, están pensando que hay que dividir los gastos de avisaje y las campañas, medios de comunicación de carácter comunitario, medios de comunicación que tienen facturación menor a 5 millones mensuales. O sea, aquí hay que repartir las platas del Estado sin ninguna consideración con el tema de la información, que tiene el deber de informar a las personas sobre las políticas públicas, con una consideración de repartir las platas en función a lo que el burócrata va a decidir a quiénes medios quiere favorecer. Y por supuesto que habla también de construir un código de ética obligatoria, que es su sueño para la labor periodística, y las condiciones de publicación y emisión de la información. Si tú, sería obligatorio también estar acreditado como periodista. Y eso es terrible, porque la verdad es que es una manera de inhibir a los periodistas en su labor, porque después los pasan por las armas en el colegio periodista. El colegio periodista ha estado mayoritariamente liderado por el Partido Comunista. Es increíble, porque nadie se mete en ese colegio. Y son las posturas más radicales lo que manipulan al colegio periodista, y por supuesto que al que se le van a venir encima siempre con las sanciones son las personas que no comparten su discurso ideológico. Y por supuesto que hablan de protocolos para tipificar y prevenir discursos de odios y delimitar, comillas, delimitar el concepto de libertad de expresión, por supuesto, porque está el tema de la información falsa o las fake news. Estas son las mismas ideas que estaban en la propuesta constitucional rechazada, donde el Estado tenía, en él recae promover el pluralismo de los medios de comunicación y la diversidad de información, y creación de medios a todo nivel, y financiados, por supuesto, por el Estado, porque si hoy día no están en forma natural, los tiene que financiar el Estado, y adivinen a quién va a financiar el Estado. El discurso, lo interesante de lo que pasó en la convención es que como tenían mayoría, la izquierda ultra tenía mayoría, porque el socialismo democrático se acopló a ello, entonces tenían los 2/3, es que vimos la puesta en acción de lo que ellos quisieran, del control de la información. Por eso hicieron un reglamento de ética y convivencia que se llama Reglamento de Ética y Convivencia, Prevención y Sanción de la Violencia y Política y de Género, discursos de odio, negacionismo y distintos tipos de discriminación y de probidad y transparencia en el ejercicio del cargo. No sé si les queda claro. O sea, todo. Los convencionales estaban obligados, bajo todos esos títulos iban a ser examinados éticamente: prevención y sanción, violencia política y de género, discursos de odio, negacionismo, distintos tipos de discriminación, de probidad y transparencia. O sea, era una forma, en el fondo, de disciplinar
las discusiones de la Convención Constitucional, pero no en buenos términos, sino que en el fondo de dirigirla, y como eran mayoría, ya sabemos a quién se iban a dirigir los dardos. ¿Cómo definió el negacionismo al cual había que someterse? Porque si no el reglamento de ética te sancionaba, que al final son lo que ellos quisieran. Cualquier cosa, cualquier acto que niegue, minimice, justifique, haga apología o glorifique los delitos de lesa humanidad ocurridos en Chile entre el 11 de septiembre del 73 y el 10 de marzo de 1990. Y después, las violaciones a los derechos humanos ocurrieron en el contexto del estallido social de octubre de 2019 y con posterioridad a este. O sea, que alguien llegara a justificar en algún momento una respuesta policial donde ellos pueden considerar que se violó los derechos humanos puede ser sancionado. También incluyó dentro del negacionismo negar o minimizar el genocidio cultural a las víctimas indígenas y afrodescendientes de la colonización europea. O sea, nuevamente una mirada ideológica, o sea, la colonización europea fue un genocidio, el que cuestione eso puede ser sancionado porque eso es un delito de negacionismo. Y entre las infracciones pusieron los discursos de odio. ¿Qué es lo que son los discursos de odio? Utilizar expresiones injuriosas, aludir a antecedentes personales de los convencionales, o no actuar con fraternidad y sororidad frente a los colegas. Eso se puso muy de moda, que no actúa con sororidad. ¿Qué es lo que no actúa con sororidad? Todo. Depende de quién lo defina. Y infracciones también se detallaron infracciones al principio de igualdad, no discriminación, perspectiva de género. Impresionante. O sea, prácticamente tú quedas en manos, tus intervenciones quedan en manos de quienes van a definir qué delitos cometiste por discurso de odio, negacionismo, violación al principio de la igualdad, la no discriminación, por perspectiva de género, que también fue incluido. Entonces, criticar a Loncón o al Inquinado era racismo. Bueno, de hecho, ambas hablan todo el tiempo que ellos son objetos de racismo. Acabamos de ver incluso a Loncón que cuando se le pidió información que transparentara a la USACH, que transparentara sobre qué base se le dio un año sabático, acuérdense que es una universidad estatal financiada por el Estado a Loncón, y ella se negó a que esa información se diera a conocer. Entonces Elisa Loncón dijo que ella era víctima de negacionismo, de racismo y de persecución, para no dar la información, por supuesto. Entonces, después la Convención Constitucional se inició cancelando al convencional Jorge Arancibia, al que la Francisca Linconao le pidió retirarse del pleno. ¿Se acuerdan de la marcha Francisca Linconao? No tenía derecho al estar ahí, había sido electo, pero no tenía derecho. Bueno, no se retiró, pero no oímos nunca más de él. Yo creo que fue muy fuerte. Estos actos tienen consecuencias. O sea, no esperen que la gente siga siendo como es normalmente cuando sufre estas agresiones. Cuando está todo el grupo, todo el curso contra tuyo, es muy difícil que esté en contra de todo el curso. Al final logran su cometido. Y después una subcomisión dentro de la Convención Constitucional, en el estilo característico de cancelación de la izquierda, que promueve la cancelación, aprobó la exclusión de la Fundación Jaime Guzmán y de otras entidades como Acción Republicana por participar, por su carácter negacionista. Después fue revertido, pero de nuevamente, la descalificación a priori. Tú no participas en el debate, a ti te cancelo porque tú no mereces existir y no mereces expresarte. Y también quedó en el reglamento como infracción, porque no hemos terminado, desinformar en cualquier espacio o red social, incluyendo las sesiones de la sala o la comisión. Inicialmente querían que quedara como divulgación de noticias falsas y para que fuera castigado. Eso fue muy discutido, porque francamente dar una opinión se convertía en una noticia falsa. Si tú dabas una interpretación de que querían destruir la AFP, noticia falsa. Entonces te podían sancionar éticamente. Aunque lo estuvieran diciendo. Porque decían, no hemos dicho eso. Lo que hemos dicho es que en el nuevo esquema no van a haber AFP, pero no queremos eliminar la AFP. Todo es relativo, pero al final el objetivo es controlar la información a través de la cancelación, el discurso de odio, las fake news. Al final tú lo que haces es un cepo sobre la libertad de información.
De las 28 denuncias que recibió el Comité de Ética, 9 fueron rechazadas y 11 de las 19 recayeron en convencionales de Vamos por Chile. Piensen ustedes que entre esas sanciones hubo cosas realmente graves, como el pelado Bade o Rojas Bade, que mintió y que ganó ser un convencional gracias a sus mentiras de que tenía cáncer. Al final, negacionismo y curso de odio, cultura de la cancelación, fake news, igual censura previa. Todo esto redunda en que las personas terminan callándose o no, o inhibiéndose por la fake news. Es una verdadera obsesión que tiene este gobierno, especialmente Camila Valleja. Se la arregló en el marco de la OCDE a anunciar que se había creado un grupo para combatir las fake news que lo va a liderar Chile. Ella dice, en este último tiempo hemos visto cómo las noticias falsas, las mentiras malintencionadas y el engaño han sido utilizados para poner en riesgo nuestra democracia alrededor del mundo. Siempre está la protección de la democracia, ese es el bien mayor, pero al final todos sabemos que a través de la censura tú no proteges la democracia, lo que protege es la dictadura, los totalitarios. Agregó Vallejo, hacer frente a la desinformación y a la información falsa, que se debe hacer frente a la información y a la desinformación y a la información falsa al tiempo que protegemos la libertad de expresión. O sea, imposible más lindo. Hay un deber de protección de la libertad de información. Pero con la excusa del derecho a la información avanza al derecho a que existe una pluralidad de medios y a la necesidad de financiamiento discrecional con platas públicas para asegurar esa diversidad. Cuando hoy, curiosamente, ellos están tan preocupados de la pluralidad de medios, cuando hoy, como nunca en la historia de la humanidad, existen tantos medios y no hay barreras de entrada, porque nunca habían habido menos barreras de entrada. Cualquiera creó un medio digital a bajo costo. Con la excusa de combatir la desinformación que inspira el informe de la universidad, avanzan al control de la misma. Y absurdo pretender controlar la información a nivel local cuando existen estoy hablando de ya a nivel local, Chile, cuando existe la vida de las grandes plataformas tecnológicas como Google, o van a pretender también al estilo China o Rusia controlar Internet y que existan buscadores que son censurados o que son autorizados por ellos, o que Google tiene que someterse a la regla de China para poder funcionar y cuando algo les molesta a los chinos lo bajan. ¿Eso es lo que pretende? Porque es absurdo que tú elimines completamente o trates de controlar completamente los medios locales y igual van a haber medios internacionales. Pero sí es bastante efectivo para controlar qué es lo que pasa en un país que a nivel local no se puede informar, no se puede hacer el periodismo investigativo, no se pueda informar qué es lo que está pasando a nivel comunitario. Los medios cumplen un papel muy importante de fiscalización. Sí, no se sabe que por ejemplo, ahora que la Municipalidad de Santiago se compró una clínica que valía 4 veces lo que la había comprado el vendedor y solo 2 meses antes. Si eso no se sabe, piola, pasa. ¿Qué está hecha? ¿Cuál es el negocio? ¿Cómo es posible? Terminó ahora la Contraloría suspendiendo la compra porque se vio obligado a actuar. Y Conservador de Bienes Raíces no lo quiso inscribir, pero hay una acción previa de divulgación de esto no pasa. Si eso no pasa, si no ocurre de que es denunciado, eso lo habríamos enterado 3 años después que hubo una operación que fue cuestionada en el Consejo. Bueno, el fake news en el fondo es la forma que tienen ellos de control de la prensa, porque no se olviden que ellos creen que perdieron el plebiscito. La mayor parte de este gobierno cree que perdió el plebiscito de salida por el 62% de los chilenos por las fake news. O sea, así de simplistas son. Yo entiendo que la ministra Vallejo, que crea que tiene un mandato jurídico para actuar frente a las fake news, tenga problemas con las fake news porque le han inventado bastantes cosas. Pero como que tenía un auto no sé cuántito que valía no sé cuántos millones. Pero ella también ha sido una protagonista de las fake news, acusando asesinatos a carabineros cuando era legítima defensa. A Jovino Novoa, entre paréntesis, en algún momento cuando murió, dijo muere en la impunidad, por el caso Sokimich, por su participación en las violaciones a los derechos humanos en la dictadura, y por el caso Spinac, todo lo cual es mentira. Eso es fake news.
pero es preferible que ella mienta a que haya censura previa, que se le aplique un reglamento de ética o que el gobierno la lleve a los tribunales y le aplique todo tipo de sanciones. Bueno, el mandato jurídico internacional sobre estas cosas, que habla sobre las fake news, habla para Vallejo, para legitimar que hay que actuar frente a las fake news, pero el Senior Fellow de Human Rights Watch, que es José Miguel Vivanco, la salió a refutar diciendo que el mandato jurídico internacional es justamente lo contrario que dice ella. Todos los relatores sobre libertad de expresión de la Organización de Estados Americanos, las Naciones Unidas, y todos los órganos especializados en la defensa de los derechos humanos han advertido sobre la gravedad del control o regulación de las llamadas noticias falsas por parte de los gobiernos. Las llamadas noticias falsas solo pueden tener un límite cuando causan un daño claro, específico y desproporcionado. Y este daño tiene que evaluarlo el Poder Judicial, un Poder Judicial independiente. Y si hay responsabilidades posteriores, las tiene que establecer los tribunales, no el Estado, no el gobierno de turno. Si no fuera así, y en cambio aceptáramos que la ministra Camila Vallejo cumple con una misión legítima del gobierno, entonces se van a convertir en los árbitros de la verdad. Y por supuesto van a sofocar cualquier crítica a su gestión imponiendo una única e incuestionable verdad oficial. Bueno, eso es el ministerio, ¿cómo se llama en Orwell? ¿El Ministerio de la Verdad o el Ministerio de la Información? No me acuerdo si era el Ministerio de la Verdad en Orwell, en la granja de los animales, donde lo que él grafica es que tú no te puedes alejar de la verdad oficial. Quien se aleja de la verdad oficial está muerto. Lo importante es que que nosotros estamos viendo en este gobierno que hay un claro intento defendiendo la libertad de información, el derecho a la información, que haya diversidad de medios, la pluriculturalidad, que haya una expresión. Todo propósito es loable, al final lo que está detrás es que quieren el control de la información. Y por eso yo creo que es súper importante estar alerta, porque ellos no perdieron el plebiscito por la fake news. La gente no es tonta. Ellos perdieron el plebiscito porque los medios pudieron informar sobre lo que verdaderamente era la propuesta oficial, por lo que estaba escrito en la propuesta oficial del borrador constitucional. No perdieron porque alguien distorsionara su propósito. No, los medios sencillamente pudieron reflejar lo que había ahí. Eso es información, eso es derecho a estar informado. Y cualquier intento de convertir la información en fake news o en discursos de odio que inhiben la expresión son intentos totalitarios. Los discursos de odio, las acusaciones de discriminación que hoy día se están imponiendo, no solo en Chile, sino en distintas partes del mundo, lo que hacen es inhibir la acción, inhibir la libertad de expresión. Porque es muy fácil convertir todo lo que va en contra de lo políticamente correcto en discursos de odio. O sea, si hay una persona que cuestiona la posición de ellos, que es un genocidio, no quiero usar la palabra, el descubrimiento de América y la intervención de los españoles, de los europeos en Chile, lo convierte en un discurso de odio. Bueno, si tú alegas a favor del derecho a la vida, estás discriminando a las mujeres. Cualquier cosa que tú te convierte en cualquier opinión, esto pasa mucho en las universidades, también en Estados Unidos, y que se acaba la libertad de cátedra finalmente. Aquí la cuestión va en la misma línea. Tú terminas con la libertad de cátedra convirtiendo en la libre expresión de las ideas en discursos de odio, en que no son políticamente correctos, en que discriminas a los indígenas, discriminas a las comunidades LGBT, no sé cuántito más, discrimina a la verdadera obsesión de las mujeres de este gobierno en parte también es muy inhibitoria, porque finalmente pareciera que si tú das una opinión que es legítima, siempre puede ser considerada, igual que en términos indígenas, racista, discriminatoria, y los temas favoritos de ellos son
como ya hemos ido viendo aquí y en otras partes, son el tema femenino, combatir toda una agresión o racismo, el tema indígena y el tema, por supuesto, de las distintas orientaciones sexuales y derechos sexuales, que nadie puede tener una opinión contraria a eso. Yo te diría que eso es básicamente lo que yo les tengo para decirles, y hay que estar alerta. No se olviden que la Cámara de Diputados el 22 de noviembre aprobó un proyecto de resolución aprobado mayoritariamente por la izquierda para rechazar el uso de fake news en política. Ojalá no empecemos a definir qué es lo que son las fake news en política y en los medios de comunicación, porque lo que vamos a lograr, y ya le expliqué cuál es el panorama que tenemos en América Latina, es que la libertad de expresión sea cercenada. Y sin libertad de expresión no pretenden tener democracia. O sea, si a mí me prohíben decir que hoy día tenemos más violencia y delitos que nunca, porque estoy incitando un discurso de odio contra los inmigrantes, este país no va a tener mucho destino. La libertad de expresión es lo primero que tenemos que defender, es el valor más sagrado que tiene un país para si quiere tener democracia. Eso. Bueno, muchas gracias, Pilar, por esta tremenda exposición. Es una gran aproximación a la situación actual de la libertad de expresión en Chile. Quiero recordar que a todos los asistentes que tenemos una caja de preguntas y respuestas que lo encuentran abajo, ¿cierto? Y ustedes van a ir escribiendo y nosotros vamos a ir seleccionando las mejores. Ya tenemos algunas. Pero antes de iniciar esta ronda de preguntas, Pilar, me gustaría preguntar, en el marco de los 50 años que se cumplen sobre el pronunciamiento militar, y a propósito que el gobierno de Gabriel Boric ha dicho que la narrativa del gobierno será hablar de memoria histórica, ¿cierto? Básicamente de hacer historiografía, que eso, dicho de otro modo, busca reinterpretar los hechos. ¿Cómo se conecta esto con los discursos de odio? A propósito de que justamente lo que yo veo es disputar los diagnósticos de por qué se produjo justamente el 11 de septiembre. ¿Cómo ves tú este escenario? Por supuesto, este año va a ser una gran oportunidad para la izquierda ultrarradical, y la pretenden ellos aprovechar para imponer su verdad. O sea, la verdad, como habla la Carmen Kurtz, que fue una dictadura genocidista. Es el tipo de vocablos que ellos usan. O sea, aquí llegó un grupo de locos a dar un golpe militar. Era una situación maravillosa la que vivía este país, y cualquiera que niegue eso, que la interrupción de la democracia fue la dictadura militar, cualquiera que niegue eso está con un discurso de odio y negacionista, o sea, no tiene derecho a existir. Al final, lo que ellos hacen ¿y qué es lo que distorsiona la historia? Y es por lo cual uno termina repitiendo la historia. Lo cual ellos imponen una narrativa, y el que se sale de esa narrativa está fuera. Y eso inhibe mucho, inhibe la expresión de que tú puedas cuestionar eso. O sea, si las generaciones jóvenes no saben que en la época de la Unidad Popular este país estaba en el suelo, no solo éramos pobres, miserables, sino que estábamos en el suelo, que hubo distintos pronunciamientos del Congreso para deponer el régimen, para que terminara, para que renunciara el presidente Allende, que estábamos con la mitad, el que podía exiliarse se iba, el que tenía armas las tenía. Era un país donde no se producía nada, donde estaba votado. La democracia cristiana estuvo de acuerdo con el golpe militar. Pero nada de eso se puede decir. O sea, la izquierda se farrió la democracia. Fue la izquierda la que se farrió la democracia. ¿Por qué? Porque se convirtió en ultraizquierda, porque legitimó el uso de las armas. Hay actos del Partido Socialista donde legitiman y llaman a tomar las armas, cuando la izquierda se sale del marco de la democracia, termina liquidándola. Y después, cuando vino esta reacción de las fuerzas militares, pedida y solicitada por la mayor parte de la población, entonces ellos se convierten en víctimas. La víctima fue Chile, la víctima de una legitimación de la violencia, que es muy parecido a lo que han estado haciendo ahora, que es legitimar la violencia. Entonces, imponer
ellos como víctima a los 50 años del golpe militar, su visión es para ellos lo más importante. Ojalá para ellos la izquierda tiene que estar unida. Entonces, Gabriel Boric, que se declara un allendista, quiere una sola visión. Y el que se atreva a levantar el dedo en eso no va a tener cupo en esta sociedad, porque cuando se imponen las ideas de lo políticamente correcto, que en este caso es la violación genocidista y un movimiento genocidista del año 73, donde no hay nada que rescatar y no hay nada que entender. Tampoco hay que entender. Puede que a ti no te gusten los golpes de Estado, pero tienes que entender qué ocurrió, por qué ocurrió. Bueno, el que va a haber autocensura, porque el ir contra el discurso tradicional, el único discurso que se impone, vamos a empezar a ver todo el tiempo, que la necesidad de la memoria, que de la no repetición, sin perdón ni olvido. Y bueno, ¿cómo llegamos a esto? Si nadie está diciendo que legitimas tú las violaciones a los derechos humanos, pero no repitamos la historia, porque si conocemos la historia, no volverías tú a legitimar el uso de la violencia. Cuando tú legitimas el uso de la violencia, terminas en eso, terminas destruyendo la democracia. Y eso es exactamente lo que ha estado ocurriendo en este país, nuevamente con la izquierda, tentada en la violencia como arma política, que fue exactamente lo que liquidó la democracia en la Unidad Popular. Usar la violencia como arma política. ¿Y en qué estamos ahora? En eso. ¿Qué está haciendo el socialismo democrático? Está a puertas de irse ahora, vamos a ver si es que ocurre, no sé si ocurrió, porque las 10 iban a tomar una decisión, con el socialismo no democrático, con la ultra izquierda que ha usado la violencia en forma desenfadada y apoyo total e irrestricto. Está el Partido Socialista a puertas de irse a ese alero, lo cual va a ser una lástima, pero no solo en términos políticos, va a ser una lástima para este país, porque socava la institucionalidad, eso. Se une al grupo que ha estado en forma incondicional con la violencia. ¿Y qué país tiene posibilidad de prosperar cuando la violencia está en la arena política? La democracia no resiste la violencia. La democracia es voto, no es violencia. Cuando tú legitimas la violencia, te saliste del esquema democrático. Muchas gracias, Pilar. Bueno, Teresa Señar, tú quieres hacer una pregunta, le vamos a abrir el micrófono, así que Tere, para que estés atenta. Tere, ahí. Sí, ahí sí se escucha. Sí, perfecto. Ya. Hola, primero muchas gracias por la charla y mi pregunta va más por el escenario actual en que se dan las discusiones, porque ¿cómo se puede garantizar realmente la libertad de expresión si la mayoría de los discursos o la información ahora se discute a nivel de redes sociales, que al final está igual como manejado por los creadores de las redes sociales que siempre tienen algún tipo de línea editorial y favorecen ciertos discursos y ocultan sin censurar necesariamente, sino que en verdad ocultan otros discursos? Bueno, yo creo que llegamos, Tere, a un punto en que uno no puede manejar las redes sociales. No tenemos remedio, o sea, más vale pagar los problemas que generan las noticias falsas en las redes sociales que pretender controlar los memes falsos. Sobre todo todo lo que es, si yo pudiera coincidir con que hay noticias falsas, que hay fake news, normalmente están en las redes sociales. Están en los reels, en los memes, en los tweets y se empiezan a reproducir. Pero yo creo que más vale pagar el costo de eso, asumiendo uno y que la gente yo creo que ha ido aprendiendo a ser más responsable. El propio Twitter y el WhatsApp te impide hoy día hacer redes muy fácil y yo creo que todo eso va a venir más bien como una campaña de responsabilidad personal, lo cual no significa que no van a dejar de haber bots, o sea, no tengo ninguna duda, y no tengo ninguna duda que Twitter es sesgado, también es sesgado, o sea, le va a cerrar la cuenta, se la va a cerrar siempre a las personas que considera
No sé si post Elon Musk, que se lo compró, va a seguir siendo tan censurador. Él dijo que no, pero que no comulgan con su ideología. Pero yo creo que tenemos que aprender a vivir con la diversidad. O sea, si no nos gusta esto, tú tenés que crear más. Y yo sí me preocupa que los medios tradicionales en algún minuto mueran, los medios de prensa, porque hacen una labor, siguen haciendo. Yo no podría informarme a través de las redes sociales, te lo digo en serio, porque es muy difícil informarse en verdad a través de las redes sociales. Porque primero hay muchas distorsiones de lo que son las cosas, y es muy entrópico, es muy desordenado, tú no tienes una idea clara. En cambio, yo soy hija de la prensa, y todavía yo creo que mi cabeza está en función a eso. Todavía yo necesito como un diario por ordenar mi cabeza y saber qué es lo que está pasando en todas las áreas. Yo eso lo veo muy difícil. Y para eso necesitamos todo lo contrario a lo que dice el gobierno. O sea, son los medios tradicionales los que necesitan hoy día, los que necesitan financiamiento para mantener la diversidad, porque uno ve que hay un traslado completo de todo el financiamiento, más bien a lo digital. Pero yo no le veo mucha solución a eso, porque además, Tere, tenemos siempre el tema internacional. O sea, ¿cómo ibas a pensar tú que íbamos a llegar a este nivel de desarrollo de lo digital? Unos años atrás era impensable. Es una arma que es maravillosa cuando está bien usada, porque nos da una posibilidad increíble de hacer videos o de comunicarnos en paralelo 7 personas que están en un distinto lugar del mundo, todo gratis, y a su vez que puede tener un muy mal uso. Pero yo creo que, y de las cosas criticables de las redes sociales, que también polarizan. Por supuesto que polarizan, porque además la propia red tiende a reforzar las propias posturas, y con posiciones más polarizantes. Pero yo no le veo remedio más que la educación personal, no del Estado. O sea, que no crea Camila Vallejo que ella tiene derecho a meterse a educar en el manejo de la comunicación en los colegios. No es el Estado quien tiene que educar, somos todos los que tenemos que educarnos y educar a nuestros hijos sobre cómo uno tiene que entender, captar la información. Y claro, es más exigente, pero a su vez ofrece muchas oportunidades. Hoy día es muy difícil que las autoridades, por ejemplo, puedan esconder las cosas que hacen, porque en un minuto está todo esto en las redes sociales. O sea, todo esto tiene una cara, es un cara y un sello, y eso significa control. Significa control de las autoridades. Por eso es que la tendencia, control, estoy hablando de fiscalización de los ciudadanos. Entonces, por eso es que las autoridades quieren responder, a su vez controlando los medios, para impedir que nosotros sepamos exactamente qué es lo que están haciendo ellas. Eso, Tere, no existe la panacea. La están discutiendo en todas partes del mundo y no existe la panacea. Así es. Bueno, ahora vamos a darle paso a la pregunta de Rodrigo Carreño, para que esté pendiente, le vamos a abrir el micrófono. Rodrigo. ¿Aló? ¿Se escucha bien? Sí, ¿qué tal? Hola Pilar, Daniela, muchas gracias por la exposición, está súper buena. Quiero hacer una pregunta sobre, yo no entiendo por qué la OCDE se presta para, entre comillas, controlar las fake news con Camila Vallejo. Entonces, ¿qué pasa con la Unión Europea, la OCDE, la ONU, etcétera? ¿Hay una agenda evidente, colectivista y antiliberal latente? ¿Qué está pasando? ¿Dónde uno lo puede ver como más literal? O sea, que ver pruebas como fácticas de eso, que no sea como una teoría que anda dando vuelta, pero al parecer sí. O sea, en resumen, ¿qué está pasando en Occidente? Como que hacia dónde van estos poderes, ¿qué quieren hacer? O sea, finalmente van a poner leyes más duras contra los medios independientes en las redes, van a tratar de controlar los diarios de Internet. O sea, tengo esas dudas como en general. Muchas gracias. Hola, Rodrigo. Bueno, yo creo que la Camila Vallejo es más viva que el hambre, ¿eh? O sea, se las arregló para estar en una posición donde aparece como, imagínate, desde la OCDE, que un organismo que va a combatir las fake news. Yo creo que esto no va a terminar en nada.
o en una cuestión muy como, muy de lo políticamente correcto que ya lo sabemos. Si lo importante es que más allá de la utilización que tú puedas hacer de esta instancia, ellos, los europeos, nunca van a arriesgar la libertad de información. Sí pueden estar peleando contra lo políticamente correcto, contra los discursos del odio, pero en América Latina nosotros vivimos las cosas de otra manera. Es cuestión de mirar para el lado. Este continente es una pena, es una lástima. Se pudre económicamente, se pudre democráticamente, no sale adelante. Es otra la manera en que vivimos las cosas. Nosotros somos pendulares. Avanzamos un paso y retrocedemos medio. Y en el fondo todo eso genera de que no seamos capaces de salir también, porque la gente se empieza a buscar salidas populistas o bien autoritarias. Porque ¿qué haces tú con el nivel de violencia que hay hoy en Chile? El nivel de violencia, o sea, pasamos de la violencia política desenfadada a la violencia delictual, o en parte, sin duda que la violencia delictual que tenemos hoy día es hija de esa mano amiga y generosa y tolerante de la violencia política hoy día. Pero ¿cómo salimos de esta? Entonces mucha gente que empieza a decir, bueno, necesitamos más o menos que un Bukele. Necesitamos que se hagan las cárceles, esa cárcel para 40.000 presos que tienen en El Salvador y un gobierno autoritario. No, o sea, las soluciones fáciles no son las más vistosas. O sea, aquí es terrible porque las democracias se trabajan día a día y en el largo plazo, y nosotros hemos perdido la base institucional, que es la mejor defensa de las democracias. Nosotros tenemos que tener instituciones fuertes. ¿Cuál era la razón por la que Chile era distinto? Porque fortaleció sus instituciones, porque se abrió en términos económicos, pero a su vez tenía instituciones fuertes, autonomía, división de los poderes. No era llegar y desordenar, llegar y llevar. Y hoy día hemos ido perdiendo. El cambio del sistema electoral, por ejemplo, fue una manera de desacreditar el Congreso. Hoy día tenemos un Congreso completamente desacreditado, pero hay que darle las gracias a los que cambiaron el sistema electoral, que querían más representatividad, más representación, bla, bla, bla. ¿Qué tenemos hoy día? 21 partidos en el Congreso. Entonces, ¿qué es lo que hay? Desconfianza. Detrás lo que hay es desconfianza en el Congreso. Cuando tú desconfías de la política, ¿qué viene después? Ahora, a los europeos no les va a pasar. No les va a pasar que caigan en un Bukele. Saben defenderse, tienen una historia de democracia y tienen las instituciones. Lo que nosotros tenemos que seguir haciendo, y que es lo que hace la Fundación Guzmán, es seguir luchando por fortalecer las instituciones, que haya instituciones que se preocupen de la transparencia, que haya instituciones que se preocupen de la justicia, que hayan observadores de que las cosas funcionen bien, que hayan institutos fuertes que sean capaces de reflexionar y tener miradas críticas frente a lo que pasa. Porque si no quedamos en manos del gobierno de turno, que puede destruir todo y ser refundacional. Este gobierno ya no va a poder refundar Chile, pero creía que iba a poder refundar Chile, como partiendo de cero, que es lo que trató de hacer la Convención Constitucional. O sea, borrón y cuenta nueva, partimos de nuevo con Chile. No, señor, aquí ya hay instituciones funcionando y son instituciones fuertes, y lo que hay que tratar es de devolver, por ejemplo, de devolverle al Congreso parte del respeto que tenía antes, y para eso es necesario cambiar el sistema electoral. Si no cambiamos el sistema electoral, vamos a seguir con un Congreso desprestigiado, fragmentado, que no llega a acuerdo y que no se hace cargo de los problemas del país. Entonces, los problemas del país, como la reforma a las pensiones, no han sido capaces en dos gobiernos de tomar un acuerdo para, en verdad, hacer lo que hay que hacer para que suban las pensiones, que hay que buscar herramientas para subir el ahorro, porque si el ahorro es bajo, ¿cómo vas a sacar buenas pensiones? Pero lo mismo pasa con la salud. El sistema de las ISAPRE viene haciendo crisis hace mucho tiempo, no son capaces. ¿Cuántos años se demoró la ley de inmigración? 10 años, y no quedó bien. Todavía no hubo acuerdo para acordar cuestiones básicas, y estamos con que ahora quieren modificar
facilitar la expulsión de los inmigrantes clandestinos que entran ilegales. Entonces, yo creo que ser democracia en América Latina es muy difícil, es de alto riesgo todos los días mantener las instituciones democráticas funcionando. Y no hay que dejarse emborrachar con todo este discurso de defensa de los ciudadanos, de defensa de la pluralidad, de defensa de los más pobres, que al final lo único que hacen es que buscan minar las bases de la democracia. En la democracia no puede existir violencia, no puede existir legitimación de la violencia, nunca, como la hemos vivido nosotros los últimos años, nunca. Y como todo Chile, ustedes ven en la encuesta, todo Chile se trasladó a eso, a legitimar la violencia. En la encuesta era impresionante, todavía es extraordinario. El número, el porcentaje, que me parece que en la última encuesta del CEP era como un 20% que cree que en algunas circunstancias se puede justificar la violencia política. Nunca, nunca. Eso, Rodrigo, no hay panacea. A nosotros la pelea nos sale mucho más difícil en América Latina que en Europa, sin duda, que en Estados Unidos también, porque tienen cultura democrática. Acá no hay cultura democrática, acá hay cultura de borrón y cuenta nueva. Yo puedo llegar al poder y hacerlo todo de nuevo. Y eso es lo que nosotros tenemos que tratar de impedir. Que este gobierno entienda que tiene derecho a implementar su programa, pero no tiene derecho a destruir todas las instituciones y refundar Chile, porque además todavía no sabemos qué está al otro lado, no sabemos qué está a cambio de esto, no hay nada al otro lado. Así es, eso. Pilar. Bueno, tenemos espacio para 2 preguntas más, por favor, que sean breves. Le vamos a abrir a continuación el micrófono a Alejandra Troncoso para que se prepare y vamos a cerrar con una pregunta de Ignacio Rodríguez. Así que Alejandra, atenta al micrófono. Alejandra. ¿Aló? ¿Se escucha? Sí, se oye, Alejandra. Hola Pilar, muchas gracias. Mi pregunta es, ¿debería haber un límite a la libertad de expresión en los medios de comunicación? A pesar de que suelen regirse por una autorregulación que funciona a través del Consejo de Ética, en ocasiones los medios no respetan las leyes de protección del derecho a la propia imagen o a la propia voz o la presunción de inocencia. Incluso hay como una alabanza hacia la FUNA. Entonces mi pregunta es, ¿cómo lograr una libertad de expresión con responsabilidad? ¿O tendría que haber un límite a esta libertad de expresión? Eso, gracias. Alejandra, limitar la libertad de expresión, bueno, es lo que quiere todo el mundo. Y la única manera de limitar la libertad de expresión es estableciendo qué es lo que es delito, cuándo la libertad de expresión se convierte en un delito. Y eso lo tienen que juzgar los tribunales, y eso se tiene que establecer en la ley, porque es muy difícil establecer límites a la libertad de expresión, es la manera de controlarlo. Imagínate que este gobierno finalmente saque una ley, si tuviera la mayoría, para combatir las noticias falsas, los discursos de odio, la discriminación, el negacionismo, el racismo, todo. Si en el fondo, en el nombre del reglamento de ética que yo les leí, es lo que ellos quisieran, hasta dónde llegara el control. Se los voy a volver a leer, porque eso es el afán. El afán que está detrás, que es en el fondo llegar a todo lo que diga el otro puede ser objeto de una censura o de una acusación, que es la manera de controlarte. Y es muy complicado eso. No, hay que establecer cuáles son los límites de la libertad de expresión que están en la ley hoy día. Y eso lo tiene que juzgar un poder independiente, que es el que aplica además las sanciones. No hay otro modo, no hay otro modo. Si es el colegio de periodistas el que va a aplicar las sanciones, ten por seguro que las sanciones van a ser políticas. Si es el gobierno el que se arroga poderes para determinar qué es lo correcto o no, se acaba la libertad de expresión. Y por eso que lo que estamos viendo hoy en América Latina es que una manera de acabar la libertad de expresión es con los presidentes atacando a los medios y atacando a los periodistas. A un periodista que se atreve a increparlo, a investigar, estoy pensando en AMLO, una situación privada,
que la describe, ni siquiera juzga, y el tipo puede hablar 20 días seguidos en contra de él, todos los días en el micrófono. Entonces, eso, ¿qué pasa con ese periodista? Termina exiliándose. Pues si lo que viene después es que lo mata una de las facciones que están ahí en la cuestión del narcotráfico, un sicario lo manda a matar. No lo manda a matar al gobierno, lo matan los sicarios, lo mandan donde, mira, donde reina la confusión, cualquiera cae. Y las periodistas normalmente que en América Latina que matan, que secuestran, han tenido advertencia de que a ti te tenemos encargado. Y cuando el gobierno te pone a ti en el foco, tu vida empieza a valer menos. Entonces es muy complicado. La libertad de expresión no reconoce más límites que los que están en la ley. Y lo que tenemos que evitar es que se aprueben leyes amplias donde se apruebe cualquier cosa. Porque esa es una desprotección contra ti. Porque tú quisieras que los medios te protegieran de la funa. Pero si tú tratas de impedir que los medios, en el fondo, alienten la funa, vas a caer en errores peores, porque depende de quién esté al otro lado. Todavía no encuentro en el reglamento de ética. El reglamento, que es lo que ellos quisieran aplicar, es una cuestión difusa, amplia y total, donde te van a juzgar, porque ellos tenían los 2/3, ¿no es cierto? Y esto para que te metan en la cabeza de lo que la izquierda trató de aplicar en la Convención Constitucional, que reglamentos de ética y convivencia, prevención y sanción de la violencia política y de género, que es lo que es la violencia de género. Decirle a alguna mujer. Discurso de odio. Discurso de odio, sabemos, hablar de discrepar del Oncón o del Lincolnado puede ser un discurso de odio. Negacionismo, no vayas a hablar tú que se requiere orden público y que se requiere Fuerzas Armadas independientes autónomas, porque eso puede ser negar que las Fuerzas Armadas son militaristas y violadoras de los derechos humanos, bla, bla, bla. Sigo. Y distintos tipos de discriminación y de probidad. O sea, eso ya puede ser cualquier cosa. Y transparencia en el ejercicio del cargo. Demasiado, ¿sabes? O sea, debería haberle dado vergüenza establecer un reglamento de ética con esa amplitud. O sea, todo puede caer en una falta de ética. Y van creando delitos nuevos. Nosotros no podemos aceptar que se cree el delito del odio. Hoy día con la legislación que tenemos es suficiente. No necesitamos crear nuevos delitos para censurar a la prensa o para perseguirla. Con lo que hay es más que suficiente. Nosotros también tenemos el delito de difamación. Y con la excusa de los nuevos medios que hay, digitales, vamos a crear no sé cuántos delitos más que al final van a terminar actuando contra los propios medios. No se puede. Lamentablemente hay que entender que la libertad de expresión cercenada antes o después se va a volver contra ti, contra todos. El que la crea lo hace con fines, el que crea la censura lo hace con fines totalitarios. Pero cuando se le dé vuelta el swing, lo va a sufrir él. Y bueno, y de democracia ni hablar. Si no puede haber democracia sin libertad de expresión, y sin libertad de expresión amplia, en el amplio sentido de la palabra, el que injuria, calumnia, atribuye cualquier tipo de atribuir delitos es una infracción, responde donde corresponde, por jueces independientes, por eso es tan importante tener un poder judicial independiente, que investiga y sanciona, investiga a la fiscalía y sanciona a los tribunales. Pero es muy difícil hoy día, frente a esta diversidad y pluralidad de medios que no ha existido como nunca, estar insistiendo en que se necesita más pluralidad de medios, porque en el fondo cuando tú hablas de que necesitas más pluralidad de medios y necesitas financiarlo, lo que estáis diciendo es yo quiero dirigir las cosas a un tipo de medio que me gusta a mí. Y que eso es lo que yo veo en todas las intervenciones que tiene este gobierno. Todas las intervenciones que dirige, como esta mesa de trabajo que hizo con las universidades estatales, están enfocados hacia eso, a que exista solo un tipo de realidad y que lo logran, porque lo que hablábamos en delante en materia
no puede existir ni siquiera un cuestionamiento, no se puede ni siquiera hablar de lo que originó el golpe de Estado a los 50 años, no se va a poder ni siquiera hablar, porque lo que vamos a ver nuevamente, probablemente lo único que vamos a ver son películas en blanco y negro, con los militares en las calles convertidos de nuevo en unos torturadores, violadores, miserables, todo. Entonces vamos repitiendo la historia. No hablemos sobre cómo se destruyen las democracias, hablemos de qué ocurrió cuando la democracia se destruyó en este país. La democracia se destruyó antes del golpe de Estado. Ese no era una democracia lo que había en Chile, no había Estado de Derecho. Y bueno, eso, así que tenemos que cuidar lo que tenemos, que de repente nos puede parecer poco, que todavía los medios son aquí y acá, pero frente a otros es mucho. Así Eso. Bueno, finalmente vamos a cerrar con la pregunta de Ignacio Rodríguez para que esté pendiente del micrófono. Ignacio, ¿está pendiente el micrófono? Se fue a almorzar. Ahí está. Ahí sí, ¿me escuchas, Pilar? Sí, hola Ignacio. Hola, muchas gracias por la exposición. A propósito de la pregunta de Rodrigo, tocaste un tema que a mí me interesa mucho y al país le interesa aún más, que es el del sistema electoral. Yo lo encuentro, creo que tiene que ser tal vez en materia de discusión orgánica el gran tema del nuevo proceso que es constituyente que vamos a vivir ahora. Y me gustaría conocer tu opinión. ¿Qué tipo de sistema, tu opinión concreta, qué tipo de sistema te gustaría para Chile? ¿Un sistema proporcional, trinominal, cuatrinominal, tal vez un sistema mayoritario? Eso teniendo en cuenta que volver al binominal es políticamente inviable y mantener el sistema proporcional de como lo tenemos actualmente también es muy... ha demostrado no dar las mejores garantías para nuestra democracia. Bueno, Ignacio, yo no soy una experta en sistemas electorales, pero sí te digo que el sistema actual no funciona y que hay que corregirlo y que, ponte tú, esto se le pueden hacer correcciones porque el sistema electoral tiene que, uno, favorecer la representación, ¿no es cierto? Y la representación de las personas, una persona, un voto, y dos, descentralizadamente de las regiones, tiene que tener esas dos condiciones. Porque si lo hacemos solo por una persona, un voto, se elige, la mayoría de los representantes estarían en las tres grandes urbes de Santiago, de Chile, y la región metropolitana elegiría a la mitad de las personas que van a estar en el Congreso. No puede ser, o sea, tú tienes que buscar las dos, conciliar esas dos cuestiones. Y hay, por ejemplo, nosotros con el sistema binominal, que fue tan desprestigiado, sí favoreció los acuerdos, porque cuando se eligen dos personas, las posiciones tienden a moderarse. Y bueno, y por eso es que ellos buscaron un sistema proporcional que no tiene ningún tipo de cortapisa, donde entran muchos, y hay mucho chorreo, hay mucho más chorreo que lo que había antes. Antes alegaban de que uno arrastraba a otro, resulta que la racha ahora es mucho peor. Una buena votación con el sistema proporcional arrastra a muchas más personas que lo que ocurría en el binominal. Y acá se ha conformado la bancada del 1%, o sea, personas que con escasos votos llegan al Congreso, y eso antes pasaba, pero en forma muy extraordinaria en general. Y entonces esta proporcionalidad ha permitido que los más extremos barrer con todos. Como se eligen mucho, el sistema proporcional lo que hace primero es aumentar los cupos que se eligen, porque necesita barrer para no solo las posiciones moderadas y de centro estén representadas, sino que necesita abrir, y por eso se abrieron los escaños con el sistema proporcional, para que los extremos también puedan elegirse y llegar al Congreso. Entonces, hoy día tenemos 21 partidos, ¿no es cierto?, en el Congreso sentados que no llegan a acuerdo ni muertos, o se venden, al final se venden. ¿Cuánto pagaron por el voto para que el demócrata cristiano el otro día decía se haya votado en contra de la acusación constitucional contra Jackson, y al día siguiente estaban en una acción no sé dónde, decían, bueno, ahí está el precio, con el gobierno? Pero tú puedes tener, hay cortapisas que ni siquiera las aplicaron, que es, por ejemplo, impedir que establecer un umbral mínimo. Si un partido
no saca el 5% de los votos, sus representantes no son electos. En Chile son electos. Y por eso tenemos la bancada del 1%. Y es una forma, porque en Chile son electos y si el partido no saca, no cumple con los requisitos mínimos de votación en 3 regiones o en 8 regiones o a nivel nacional, se funde y se funde con 8 y se vuelve, y sigue todo igual, hay facilidades y además financiados por el Estado, entonces sigue todo igual. Eso no puede ser. Yo no sé si puede ser un sistema mayoritario, como los tienen muchos países civilizados del mundo, que eligen uno, como ocurre con los alcaldes, por ejemplo. O bien, o si quieren, les gusta proporcional, aplicarle correctivo. O sea, lo que no puede seguir, y tampoco puede haber esta facilidad de los partidos para resetearse. Entonces no muere ninguno, porque el Partido Humanista no sacó los votos, pero se refundió y volvió a la próxima elección, y después de nuevo no sacó los votos, pero volvió a la próxima y a la siguiente. Pero su representante está sentado en el Congreso, que van variando de nombres, que van variando de... Y hay un multifraccionamiento de los partidos que es impresionante. Yo la otra vez escribí una columna, ya se me olvidó cuántos partidos están en formación en estos minutos, creo que eran 9 o 8. Es una locura. Entonces, esto no da para más, sencillamente no da para más. Y el Congreso no va a hacer esta reforma, evidente. ¿Por qué? Porque lo afecta a ellos. Ustedes no saben lo que costó cambiar el sistema electoral. Porque cambiar el sistema electoral, está cada uno viendo cómo voy yo aquí. Ah, no, a mí no me conviene. O sea, piensen ustedes que este cambio del sistema electoral, uno de los problemas que teníamos nosotros era que la gente se sentía distante de los representantes, o sea, de los parlamentarios. Y resulta que lo que hizo el sistema electoral, para poder elegir muchos por distrito y muchos por circunscripción, antes eran 2 senadores en cada una de las circunscripciones de Chile y punto, se acabó. Lo que hicieron fue agrandar territorialmente los distritos de la circunscripción. Entonces la gente no quedó lejos, quedó mucho más lejos. El doble o triple o 4 veces tiene que recorrer superficie que van de la Quinta Costa, de la Quinta a la Cordillera, y no solo es Valparaíso, sino que también es San Antonio, Cartagena, todo. Entonces, una circunscripción es una locura, es inabarcable. Y por supuesto que eso también te aleja a ti de los políticos, porque no los ves, no los tienes cerca, y tampoco ellos pueden tener el pulso de su propio territorio. Entonces, yo creo que esta reforma tiene que ser hecha sin lápiz y papel, porque además aquí se dibujaron las circunscripciones. Ustedes saben que en el norte hay varias circunscripciones que eligen más que otras que tienen muchos más electores, y lo hacen sencillamente porque pensaban que la izquierda era más fuerte en ella, igual que pusieron 5, donde creen que el quinto va a ser de ellos y van a quedar 3-2. Ese fue más o menos el cálculo, y eso pasa en varias circunscripciones y distritos de Chile, que el número y el dibujo de la circunscripción se puso en función a lo que la izquierda pensó que era la que tuvo mayoría con votos de derecha, porque estuvo la Lili Pérez y me parece que el senador Bianchi estuvo a favor también. Se dibujó en función a donde ellos eran más fuertes. Y esa pelea se haría en el actual Congreso y sería imposible. Eso lo tiene que hacer la nueva convención, los consejeros constitucionales, que los vamos a elegir dentro de poco. Y yo creo que eso es lo más importante que tiene que hacer. Solo eso va a ser un gran aporte a la institucionalidad, lo que yo les decía antes, la desinstitucionalización de Chile es muy fuerte. Y el cambio del sistema electoral ha contribuido de una manera impresionante a debilitar el sistema. Y debilitar el sistema significa debilitar la democracia. Cuando tú debilitas el Congreso, debilitas la democracia. Ese es el punto final. Eso, Ignacio. Bueno, muchas gracias, Pilar, por esta Gracias, tremenda Pilar. A ti. Bien,
A todos los presentes, muchas gracias por participar y sumarse a este Zoom. Quiero comentarles que a los participantes yo les voy a enviar un correíto con una encuesta por el índice de gobernabilidad democrática de la Red Latinoamericana de Jóvenes por la Democracia. No toma más de 2 minutos, así que les ruego a todos, por favor, que lo respondan. Nuevamente, Pilar, 1.000.000 de gracias por estar con nosotros. Quiero agradecer tanto a Fundación Jaime Guzmán como a Juventud Pilar por la oportunidad de moderar esta charla. Y también quiero dejar a todos los presentes invitados a que nos sigan en nuestras redes sociales. Nos encuentran tanto en Instagram como en Twitter y en Facebook, y también a seguir nuestro contenido en nuestra página web fjguzman.cl. De hecho, publicamos hace poquito un documento de idea y propuesta que justamente tocaba este tema sobre el control de contenido y fake news. Están todos muy cordialmente invitados a revisarlo. Así que, Pilar, muchas gracias. Muchas gracias a ti, muchas gracias a la Fundación, y cualquier cosa que yo pueda contribuir para hacer de este un mejor país, estaré muy feliz de hacerlo. Muchas gracias, Pilar. Un abrazo y nos estamos viendo. Hasta luego.